hermanos, voy a invitarles a que busquemos Filipenses capítulo 3, es donde vamos a estar meditando en esta tarde. Filipenses capítulo 3, versículo del 1 al 11. Filipenses capítulo 3, versículo del 1 al 11. El tema que voy a compartir en esta oportunidad está titulado El gozo en el Señor. Muchas veces podemos perder el gozo del Señor. ¿Cómo podemos perderlo? A través de las dificultades, las enfermedades. Cualquier adversidad nos puede hacer perder el gozo del Señor. Pero hay algo bien importante: ¿cómo poder mantener ese gozo? Porque existe la fuente de ese gozo, y la fuente del gozo es Cristo Jesús. Y allí es donde Pablo nos hace la invitación a poder mantener ese gozo del Señor en cada una de nuestras vidas, y que las adversidades, las dificultades, los problemas, las enfermedades no nos roben el gozo del Señor, y que nuestra esperanza esté puesta siempre en el Señor. Les comento, parte de este día estuve acompañando a los jóvenes de nuestra iglesia en el Congreso de Jóvenes, y realmente es una bendición. Puedo darme cuenta cómo podemos gozarnos en el Señor cuando la fuente de ese gozo es Cristo Jesús. Pueden haber problemas, pueden haber enfermedades, puede haber cualquier dificultad, pero hay gozo en el Señor. Y podía darme cuenta de eso al estar con los jóvenes durante buena parte de este día. Estuve con ellos compartiendo y es una bendición. Quiero decirles que es de mucha bendición el congreso que los jóvenes están recibiendo. Debe de haber efectos de esto, y lo vamos a ver de seguro. Estoy seguro que vamos a ver esa bendición en cada uno de esos jóvenes, porque yo veía cómo ellos estaban exponiéndose a la palabra y abriendo su corazón para recibir lo que el Señor tenía para cada uno de ellos. ¿Ya estamos listos? Gracias, aquí está ya también en pantalla, por si se nos hace fácil poder leerlo. Aquí lo tenemos al frente. Leamos juntos lo que dice Pablo a los filipenses en el capítulo 3. Dice en el versículo 1: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza de la carne. Aunque yo tengo también, dice Pablo, de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado. Y aquí empieza a hacer una enumeración de las cosas que Pablo puede jactarse naturalmente, y dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esta es lo que Pablo enumera de lo que él puede jactarse, pueda gloriarse en la carne, si fuese así. Y dice en el versículo 7: Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, aunque estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Oramos. Padre amado, bendecimos tu nombre,
Te damos gracias porque nos permites en esta tarde poder meditar en tu palabra, poder reconocer que podemos estar expuestos a adversidades, a problemas, dificultades, pero si encontramos esa razón, esa fuente de gozo, pues nada nos podrá robar el gozo que solamente tú puedes dar. Oro, mi Dios, porque abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón y que tu palabra, mi Dios, nos edifique, nos exhorte, nos consuele y que podamos reconocer, mi Dios, que si nuestra confianza esté puesta en ti, nada podrá robarnos el gozo. Gracias, mi Dios, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El propósito de este pasaje es que como hijos de Dios, como cristianos, podamos mantener siempre el gozo del Señor y que no haya nada que nos robe ese gozo, que nuestra esperanza esté siempre puesta en Cristo. Venimos ya algunos días estudiando en la carta a los Filipenses. Vamos a iniciar el capítulo 3 y si se recuerdan de los últimos 3 temas, a lo mejor no. Les recuerdo el primer tema o de los últimos 3, el primero era que hablamos sobre la unidad. Amén. La unidad, que todos estemos en un mismo sentir, que todos tengamos el mismo sentir que Cristo tuvo. Que la iglesia fomente esa unidad, el compañerismo, la coinonía, hablábamos, y hablamos de la iglesia primitiva, cómo era su principio, cómo funcionaba, que todos lo tenían en común, nadie era dueño de sí, de lo que tenía. Después hablamos de la fidelidad. La fidelidad era lo segundo, la fidelidad. Y dijimos que había algo más que agregar a la fidelidad, y eso era la obediencia. Ahí estamos. Entonces el último tema que tratamos fue la obediencia. Y digo esto porque el capítulo 3 empieza con una frase muy importante. Empieza diciendo por lo demás. Eso es lo que dice el pasaje. Inicia diciendo Pablo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Entonces ese por lo demás significa que Pablo está dejando a un lado lo que antes les había dicho y empieza un nuevo tema. Amén. Empieza un nuevo tema. No fue el último tema que prediqué sobre la obediencia, sino el cómo vivir en este mundo. Ese fue el último tema, el cómo vivir en este mundo. Como cristianos estamos llamados a dar un buen ejemplo, dijimos, ¿verdad? A hacer luz para aquellas personas que andan en oscuridad, que andan en tinieblas. Ese fue el último tema que prediqué, cómo vivir en este mundo. Y ahora Pablo quiere darnos a entender lo que es el gozo en el Señor. La primera parte del versículo 1 de capítulo 3 de Filipenses dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Quiere decir Pablo que, bueno, en este momento Pablo, saben que fue alguien que sufrió mucho, persecuciones, hambre, desnudez, náufrago. Bueno, lo apalearon muchas veces, lo apedrearon. Pablo fue perseguido. Y Pablo sabía de que la iglesia de Filipos podía correr la misma suerte. Podría haber persecución a los hermanos de la iglesia en Filipos, y por eso es que les dice esto, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, porque podían sufrir lo mismo que él había sufrido. Pero lo importante de esto es cuál es la razón del gozo del cristiano. ¿Cuál será la razón del gozo? Nuestro Señor. Esa es la razón.
es que nuestro Señor Jesucristo, esa es la base, que nuestro Señor Jesucristo vive y está con todos nosotros en cualquier momento. Tenemos eso, porque muchos ven a Jesús como alguien fracasado. Naturalmente lo podemos ver de esa manera, pero Jesús, es cierto, Él murió, entregó su vida, pero resucitó y subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre para interceder por usted y por mí. O sea, Él está en todo momento con nosotros, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Juan capítulo 16, versículo 22. El Señor sabía que cuando Él estuvo con sus discípulos, les dijo que los iba a dejar solos, que Él se iba a ir y que iba a haber tristeza en el corazón de ellos. Pero dice de esta manera, Juan en el capítulo 16, versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Se gozará vuestro corazón y nadie os quitará ese gozo. Mire, hay una promesa del Señor de que si nuestro fundamento es Cristo, no habrá nada que nos pueda robar el gozo. Podrán haber problemas, dificultades, enfermedades, no sé, divisiones entre nosotros mismos, pero no va a poder robarnos el gozo. Dice que nadie os quitará vuestro gozo. Nada ni nada, nadie ni nadie podrá robarnos el gozo del Señor. Pablo lo decía en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 35, búsquelo. Romanos 8:35, Pablo decía de esta manera: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a enumerar muchas cosas de las cuales Pablo estaba sufriendo y dice: tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, porque Pablo estuvo muchas veces expuesto a peligro, o espada. Y sigue en el 36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y dice Pablo, mire, y esto es lo que Pablo enseña, dice: antes en todas estas cosas somos más que fracasados, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este es Cristo Jesús, que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, esta es la confianza de Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna, dice Pablo, oiga, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿en qué? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando encontramos o reconocemos esa razón de gozo, nada podrá robarnos el gozo del Señor. La segunda parte del versículo 1, Pablo les dice: a mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro que sí. A ustedes les puede ser molesto que yo les escriba lo mismo, que les siga hablando de lo mismo. ¿Por qué razón decía Pablo esto? Porque Pablo había escrito muchas cartas, había enviado cartas a la iglesia, las cuales habían sido extraviadas, no habían llegado. Entonces, los hermanos no habían leído esas cartas. Entonces Pablo vuelve a escribir lo mismo y hacerles las mismas recomendaciones. ¿Cuáles eran? La explicación de la razón de escribir las mismas cosas es porque las primeras cartas se habían extraviado, lo que yo estaba diciendo, y lo que les recuerda es lo básico del cristianismo. ¿Cuál es lo básico del cristiano? ¿Cómo podemos aplicarlo en nuestra iglesia? Hoy en día, ¿cómo podemos aplicar esto? Miren,
Aquí compartimos un tema el día jueves. Ese mismo tema lo compartimos los días sábados en los equipos de pacto. Ese mismo tema se comparte los días lunes en los grupos pequeños, siempre equipos de pacto. Las mismas cosas. ¿Será que a todos les agrada? No va. Hay quienes dicen, ¿y por qué lo mismo? Pablo está diciendo que es importante repetirles las mismas cosas. Para él no es molesto, pero para ustedes es seguro que les moleste. Que yo les siga hablando, les siga repitiendo lo mismo, pero yo les digo lo básico del cristianismo. Eso es lo que dice Pablo. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente no nos gusta, a muchos no nos gusta ser enseñados. No nos gusta. Había un hermano antes en antiguos Beteles. Compartíamos temas de crecimiento, teníamos actividades espirituales, teníamos muchas actividades en las cuales nos sumergíamos en la palabra. Habían capacitaciones, pero habían más de algunos que decían, ¿y para qué voy a ir a esta capacitación? Si esto yo ya lo sé. No les gusta ser enseñados. Pero Pablo dice, aunque a ustedes no les guste, yo les voy a seguir repitiendo lo mismo. Y mire, después en el versículo 2, Pablo empieza a hacer una serie de recomendaciones a la iglesia de Filipos. Ve el versículo 2. Empieza diciendo, guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hay tres cosas de las cuales Pablo le está diciendo a la iglesia, cuídense de esto. Más adelante nosotros lo vamos a aplicar a nuestro tiempo, a nuestra iglesia, de qué es lo que nosotros debemos cuidarnos. Pablo hablaba de esta manera, y a quienes Pablo les llamaba perros. ¿A quiénes les llamaba perros Pablo? A los malos obreros, a los mutiladores del cuerpo. Les llamaba así a los judaizantes. ¿Por qué? Porque es decir que aquellos cristianos que habían creído en Jesús como Salvador, pero afirmaban que para alcanzar la salvación había de circuncidarse, y esto es lo que estaban enseñando en aquel momento, a cumplir las leyes judías. Y esto es en relación a la salvación, porque los judaizantes enseñaban que para poder alcanzar la salvación, ellos tenían primero ¿qué? No, hacerse judíos. ¿Por medio de qué? Por medio de la circuncisión. Y aquel que no era circuncidado no podía ser judío. Por lo tanto, no tenía derecho a la salvación. No era considerado para ellos como el pueblo de Dios. Entonces, esto es lo que se estaba introduciendo en la iglesia de Filipos. Veamos las tres cosas que mencioné en cuanto a lo que Pablo dice de que la iglesia de Filipos tenía que cuidarse. Y lo primero que les dice, guardaos de los perros. Los judíos llamaban perros a los gentiles, aquellos que estaban separados de Dios, a los gentiles. Los rabinos afirmaban, o sea, los judíos afirmaban que las naciones gentiles son como perros. Pero Pablo llama perros a todos aquellos que pervierten el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A ellos es que Pablo les llama perros, aquellos que pervierten el evangelio, aquellos que enseñan una doctrina diferente y no la doctrina de Cristo.
no lo que Pablo les había enseñado, alguien que venía a cambiar todo aquello que Pablo había estado enseñando a la iglesia de Filipos. Entonces a esto es que Pablo les llama perros. Lo segundo es que Pablo les recomienda que se guarden, ¿es de qué? De los malos obreros. Los malos obreros eran todos aquellos que enseñaban el evangelio de Jesucristo, no enseñaban el evangelio de Jesucristo, sino sus propias doctrinas equivocadas. ¿Por qué equivocadas? ¿Qué es lo que enseñaban los judaizantes? ¿Qué es lo que enseñaban? Ya se le olvidó. Cuando le dice que se cuiden de los malos obreros, se refiere a esas enseñanzas que estaban introduciendo los judaizantes. Era que para alcanzar la salvación, primero tenían que hacerse judíos por medio de la circuncisión. Ahora nosotros, ¿cómo alcanzamos o tenemos derecho a esa salvación? Hermano Rufino. Por medio de Cristo, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestra salvación es por gracia. Es un regalo de Dios. Nosotros no tenemos que hacer nada, solamente creer en Jesucristo. Rendir nuestras vidas a Él. No por ritos ni prácticas religiosas. Los judaizantes enseñaban que para ser salvos primero tenían que hacerse judíos por medio de la circuncisión y la práctica de un ritual externo. O sea, es la circuncisión, porque el circuncidarse era cortar el prepucio a todo varón. Era cortado el prepucio y de esa manera eran circuncidados. Eso es lo que enseñaban los judaizantes, a circuncidarse y a tener una práctica o un ritual externo. Y en nuestro tiempo, para tener derecho a la salvación, dijo mi hermano, creer en Jesucristo, y que la salvación la recibimos por gracia. La circuncisión para nosotros no es externa, sino interna, porque la circuncisión es en nuestro corazón. No es en el prepucio, así como lo practicaban los judíos, sino nuestra circuncisión es interna y es en el corazón. Lo tercero que Pablo les recomienda a los hermanos de Filipos era guardaos o guardarse de los mutiladores del cuerpo. Les llamaban así porque obligaban a los cristianos a circuncidarse para ser salvos. Ahora bien, ¿de quiénes tenemos que cuidarnos nosotros? Porque esto que acabamos de hablar era en la iglesia de Filipos. Lo que Pablo les estaba recomendando era que se cuidaran de estos tres tipos de cristianos, porque estos eran cristianos. Entonces, ¿de quiénes tenemos que cuidarnos nosotros hoy, en este tiempo? Primero, de todo aquel que enseña doctrinas diferentes a las que la palabra de Dios nos enseña. Porque habrá alguien que enseñe una doctrina diferente hoy. Sí lo hay. Entonces debemos de tener ese mismo cuidado, porque la exhortación de Pablo, la invitación de Pablo no era solamente para aquel momento, para los hermanos de la iglesia de Filipos, sino también puede aplicarse, porque ahora, hoy en día también hay quienes tienen falsas doctrinas, enseñan doctrinas erradas. Dice la palabra, doctrinas de demonios. Existen. Entonces nosotros debemos de cuidarnos de todo aquel que enseña una doctrina diferente, la cual no es la palabra que Dios nos ha enseñado. Pablo lo dice también en Gálatas capítulo 1, versículo 6, porque los hermanos de Galacia también se habían descuidado.
Habían dejado de lado la enseñanza, la doctrina de la cual habían sido instruidos. Y dice Pablo: estoy maravillado, sorprendido de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Está claro, los hermanos de Galacia se habían desviado, habían puesto atención a otra enseñanza y no a la que Pablo les había instruido. Y dice que está maravillado, sorprendido que tan pronto se hayan olvidado de aquel que nos llamó por su gracia. No que haya otro, sino que hay algunos, dice Pablo, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Será que no hay en este tiempo alguien que perturba? ¿Alguien que quiere pervertir el evangelio? Mire, aún hay personas que dicen: no, hombre, ¿y para qué vas tanto a la iglesia? ¿Y por qué todos los días de la semana casi pasas ahí? ¿Y por qué no te quedas en casa? Puedes encender el televisor, la radio y puedes recibir palabra. ¿Habrá alguien que dice de esa manera? Aún en nuestra casa. Aún en nuestra casa hay alguien que dice: ¿y por qué vas tanto a la iglesia? Sí, ¿eh? Dice Pablo: mas si aún en nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice Pablo, sea que, mire, hay maldición para aquel que se opone, aquel que quiere pervertir el evangelio de Cristo. Dice: sea anatema. Esto quiere decir: sea maldito, maldecido aquel que quiera pervertir. Como antes, dice en el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Segundo, ¿de quién debemos cuidarnos? Es de los que mutilan el cuerpo de Cristo. ¿De qué manera es que se puede mutilar el cuerpo de Cristo? Dice Pablo a los romanos en el capítulo 16, versículo 17. Dice Pablo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que os causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Qué es lo que recomienda Pablo? Que se aparte de todo aquel que quiere pervertir el evangelio, aquellos que causan divisiones y tropiezo. ¿Habrá en este tiempo sensuales que causen división? Sí hay. Sí hay. Entonces de esto es que Pablo dice que nosotros también debemos cuidarnos. Versículo 3 de Filipenses capítulo 3. Dice Pablo: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza de la carne. Pablo dice esto porque más adelante él dice que todo lo que él ha alcanzado, todo lo que él tiene, lo estima como basura. Los judíos tenían la confianza en que por ser circuncidados en su carne eran parte del pueblo de Dios. Pero Pablo les recuerda a los hermanos en Filipos que la verdadera circuncisión no es en la carne, sino en el corazón. Pues de nada sirve cumplir un rito o tener una señal en la carne si nuestro corazón no es agradable a Dios. Busque Deuteronomios, capítulo 10, versículo 16.
Decía hace un momento que la circuncisión para nosotros no es en el prepucio, sino es en vuestros corazones. Dice, esto es lo que el Señor dijo, o Dios dijo al pueblo de Israel: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, no endurezcáis vuestra cerviz. Dios compara esto. ¿Cuál es nuestra cerviz? ¿Cuál es nuestra cerviz? Porque aquí hay una comparación. Porque lo que dice es que debemos circuncidar nuestros corazones. Nuestra cerviz es esto, es el cuello. Dice, no endurezcáis. ¿Cómo podríamos reflejar esto? ¿Con la cabeza hacia abajo o así? O sea, duro de cerviz. O sea, lo que está diciendo, no sean duros de corazón. Cambien su corazón. Que su corazón sea transformado. No lo endurezcáis. Abra tu corazón. Y dice en el versículo 6 del capítulo 30, siempre de Deuteronomios, dice que Dios circuncidará nuestros corazones. Dice, y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón. Es Dios quien nos va a circuncidar. Y el corazón de tu descendencia, tus hijos, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces hay una promesa de Dios, que Él va a circuncidar nuestro corazón para que nosotros le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Y esta es la promesa de vida. Cuando nuestro corazón sea circuncidado y nosotros amemos a Dios como Él lo demanda a través de su palabra. Los cristianos no nos jactamos en la carne, es decir, por cumplir ritos o costumbres, sino que nuestra confianza está en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4 del capítulo 3 de Filipenses, dice Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más tengo de qué confiar en la carne. Y empieza a decir, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celos, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, dice Pablo, irreprensible. O sea que Pablo era alguien que podía decir, a mí no tienen nada de qué reprocharme, de qué señalarme, pero no me jacto en la carne. Pablo hace este recuento de todo lo que podría él gloriarse y confiar en la carne, hablando materialmente. Dice lo primero, circuncidado al 3er día, como manda la ley judía, de linaje judío comprobado. Se podía comprobar que Pablo era del linaje judío, de la tribu de Benjamín. Tercero, dice que era hebreo de hebreo, es decir, que era hijo de padres judíos, aunque no vivía en Israel, pero sus padres eran judíos y él hablaba el mismo idioma, hebreo. Hechos capítulo 21, versículo 37. Esto es cuando Pablo estaba preso, lo tomaron y lo metieron a la fortaleza. Dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Esto es lo que le interrogaron a Pablo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y dice en el versículo 40, y cuando él se lo permitió,
Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Pero eso dice Pablo, o sea, se puede comprobar que Pablo era hebreo de hebreo, porque él se levantó ante aquella multitud y habló en hebreo. Lo cuarto, dice que era fariseo, es decir, que había sido educado en la ley judía. Hechos capítulo 22, versículo 3. Dice: yo de cierto, dice Pablo, soy judío, nacido de Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. O sea, Pablo dice, ustedes son cumplidores de la ley, porque son fariseos, pero yo también soy fariseo, dice Pablo. Ser fariseo separado significaba ser un riguroso cumplidor de la ley judía, así como era Pablo. Hechos capítulo 26, versículo 5. Dice Pablo: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, dice Pablo, viví como fariseo. O sea que Pablo se puede comprobar que era fariseo, era riguroso de la ley. 5, dice que era perseguidor de la iglesia. Esto lo sabemos. Pablo era perseguidor de la iglesia, era perseguidor del cristiano, era quien llevaba cartas, quien perseguía a los cristianos y los arrastraba hasta darles muertes. Era Pablo. Dice, era perseguidor de la iglesia, pues consideraba que era algo que amenazaba a la religión judía. Entonces él sentía como que alguien estaba oponiéndose a la enseñanza, a la doctrina, y porque él también era judío. Entonces por eso él, en un momento, él era perseguidor de los cristianos, y cuando encontraba un cristiano, lo tomaba y también lo arrastraba. 6, dice, en cuanto al cumplimiento de la ley, ¿cómo era Pablo? Irreprensible. O sea, no se le podía sacar gallos a Pablo. Todo lo tenía. En cuanto a la enumeración que él hace, de lo cual él podría jactarse en la carne. Veamos el versículo 7 y 8 del Filipenses capítulo 3. Lo que Pablo dice en cuanto a todo esto que acaba de enumerar. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Porque de esto podía jactarse Pablo, de ser quien era él. Pero dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. O sea que todo aquello que Pablo era, todo aquello que Pablo tenía de qué jactarse, de qué gloriarse, dice que él las estima como pérdida por amor a Cristo. Y dice en el versículo 8, y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas estas cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Mire, lo tengo todo por basura. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para ganar a Cristo. Pablo estaba bien fundamentado en Cristo. Pablo tenía mucho de qué jactarse o de qué confiar en la carne, pero reconoció que de nada servía todo eso para alcanzar la salvación. Y no era nada comprobado con la bendición de conocer a Jesús como su Salvador. Por eso es que Pablo dice, por amor a Cristo, para ganar a Cristo, todo lo que yo he obtenido, todo lo que soy, lo estimo como pérdida, lo estimo como basura. O sea, de nada me sirve todo esto. ¿Cómo podríamos aplicar esto nosotros?
¿Podríamos cumplir con los requisitos de una religión, con las prácticas de tradiciones de una religión? ¿Podrá esto ayudarnos para alcanzar la salvación? No, de ninguna manera todas estas cosas nos pueden ayudar. Si cumplimos con los requisitos de una religión, las tradiciones y todo eso no nos ayudan para alcanzar la salvación. Los títulos, el conocimiento académico, las posesiones materiales, el dinero, ¿podrá eso ayudarnos o contribuir para que nosotros podamos alcanzar la salvación? Tampoco. No nos sirve de nada. Por eso Pablo habla de esta manera. ¿Por qué estima Pablo como pérdida todo lo que considera ganancia? Porque no sirven de nada para alcanzar la salvación y la vida eterna. Para ir finalizando, versículo 9 del capítulo 3 de Filipenses, dice Pablo: y ser hallado en él, que es en Cristo Jesús, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Agrego, lo mismo dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de la fe es que nosotros tenemos paz, y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Concluimos que las circunstancias de la vida, los problemas, las enfermedades o cualquier adversidad que podamos tener no nos robe el gozo del Señor. Que el gozo del Señor siempre esté en nosotros, esté en nuestros corazones, que a pesar de lo difícil que podamos vivir en este mundo, ese gozo siempre pueda permanecer cuando nuestra confianza esté puesta en el Señor, porque la fuente del gozo se llama Cristo Jesús. Le voy a invitar a que cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por bendecirnos a través de la palabra, por enseñarnos a que podrán haber dificultades. ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti: exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero